Bienvenidos a la gran final del torneo interplanetario de Infinity 2018, la quinta edición de este evento, aquí en Vigo. En esta ocasión se enfrentarán Odez, con fuerza ónice del ejército combinado, contra Utsuro, que juega con Aleph. Me acompaña aquí el coordinador de ITS, Helois. ¿Qué tal estás, Helois? Saludos, Joan, es un placer estar aquí. Hoy vamos a ser testigos de una partida de Infinity al más alto nivel. La misión que se va a jugar va a ser Supremacía. Entre los dos despliegues enfrentados hay 4 cuadrantes de tierra de nadie. Al final de cada ronda, el jugador que posicione más puntos de su ejército en cada cuadrante tendrá el control de la zona y ganará puntos. A su vez, en el centro de cada uno de estos cuadrantes hay unas consolas que también puntúan si son intervenidas por las tropas especialistas. Ganará el jugador que haya hecho más puntos al final de la tercera ronda. Echemos un vistazo a las listas de ambos contendientes. Son listas de inserción limitada, así que deben ajustarse a un solo grupo de combate. Utsuro lleva una lista de Aleph con Aquiles teniente con Spitfire, Proxy 2 con fusil de francotirador multi, Proxy 1 ingeniero, especialista, Proxy 5 especialista con 2 subfusiles, Naga minador, Naga hacker asesino, especialista, Danavas hacker, especialista, Oficial Mirmidón canea de mando, especialista, Eudoros con MK12, un Probot con bagaje y 2 Remote Lamed. Por su lado, Odez lleva una lista de fuerza ónice, con Nexus teniente hacker especialista, Kernau con fusil de plasma y Pitcher hacker especialista, la Esfinge Shasbasti, Noctífero con lanzamisiles, Zángano Q, Medtech Obsidon mecanoide especialista y 4 nidrones bien armados y 2 de ellos, además, especialistas. Hemos presenciado cómo Utsuro gana la tirada de iniciativa y de esa manera él ha elegido su zona de despliegue. A su vez, su rival, Odez, elige tener el primer turno con sus tropas y debe desplegar primero. El Nexus Teniente ha sido desplegado aquí, junto a este container. Las tropas termópticas Shasbasti han sido desplegadas aquí y aquí, en despliegue oculto. El enlace compuesto por los unidrones y Kernau está justo al borde del despliegue. Vemos como el Medtech se halla entre esos 2 edificios bastante seguro y el peligroso Zángano Q está al final de la mesa junto a ese container blanco. En respuesta a este despliegue, Utsuro posiciona a sus tropas de Aleph. En ambos extremos se sitúan los rebots Lamed, aquí y aquí. También el remoto Probot de bagaje se sitúa tras el gran edificio norte. Vemos un oficial Mirmidón tras las vallas de esta zona. Eudoros y la Danavas hacker en ese edificio modular allí. Los proxies posthumanos están cerca del edificio modular. El proxy MK5 puede desplegar más avanzado y vemos que la proxy MK2 estará en despliegue oculto en la azotea del edificio norte. Finalmente, los marcadores de camuflaje. El Naga minador con su mina está en el sur y el Naga con dispositivo de hacker asesino en el norte, muy infiltrado. Y por último, Aquiles, el teniente más peligroso de la esfera humana, despliega aquí. 2 despliegues muy meditados, frutos de intensos minutos de mucha reflexión y anticipación táctica por parte de 2 jugadores de élite. Esto promete. ¡Vamos allá! Se están dando la mano. Esto va a empezar, chicos. Esto empieza ya. Empieza la final del quinto interplanetario. Vale, Odez ha preparado sus órdenes, sus 8 órdenes. Recordemos porque son 8. Tiene escondidos el Noctífero lanzamisiles y la Esfinge, que si asusta a Aquiles, a mí la Esfinge me produce pavor. Yo tengo pesadillas, terrores nocturnos. Recordemos, es una bestia parda que mueve 15-15 con el trepar plus 2 lanzallamas pesados. Poco más que añadir, ¿eh? Vale, primera empieza orden moviendo al enlace. Líder es el Unidrone Spitfire. Recordemos que me has dicho anteriormente que el enlace era con Kernau. Así es. Parece que no quiere mostrar aún sus cartas. Pues parece que sí. ¿Sí? Así es, sí. Es verdad, eso es el proxy, ¿no? El proxy francotirador Pues decide revelarlo. decide revelarlo. Y decide enfrentar con el Spitfire. Pues vamos a empezar a ver. 5 dados de Spitfire, recordemos por el enlace. Vale, no va a ser enfrentada, le va a disparar al observador de artillería. Él va a 8 y Utsuro va al 16. Un fracaso para Utsuro. Pues y entra un 4 y un 6. El 14 es fallo. La primera sangre se la lleva Odez en esta partida final del quinto interplanetario. Ha caído el proxy entonces. Pues allí está. Vuelve a mover el enlace. Y ya está en media mesa. Y por supuesto ya avanza con muchísima más tranquilidad.
No hay ningún tipo de hora. Comprueban que esté en el rango en coherencia. Y parece que así es. Va a seguir con el enlace. Saca a Carnau del enlace. Se asoma y vuelve. Pero no ha roto el enlace, ¿no? No, Para tirar un pitcher, ¿puede ser? va a tirar un pitcher. Efectivamente. El hecho de que tire un pitcher allí, siendo además hacker asesino, es cubrirse las espaldas. Efectivamente. Recordemos que lo que hay ahí arriba es la Naga Hacker, que también es hacker asesino. Ojo. Y ahora la Naga tiene un pitcher hermoso en todas sus narices. Entró el pitcher. ¿Qué ha pasado? Que creo que viene. Pues efectivamente. Efectivamente. Parece que ahí está. Ha sacado ya la galleta azul. Allí la tenemos. Ya Vale. Utsuro sabe Utsuro qué es sabe. eso. Acabamos de verle tragar saliva. Y empieza la fiesta del movimiento 15-15. Avanza, van a comprarse línea de tiro. Están decidiendo. Dicen que sí, que hay línea de tiro. Y él decide ya directamente empezar a hacer daño. Se revela. Sí. Esquiva. Consigue la esquiva. Un crítico y el 8. Activa sin incapacidad. Va a fallar las agallas. O como me gusta decir, fallar las papayas. La esfinge llega a una de las zonas de Una control. de las tomas. Para intentar ver si ve al otro proxy. Van a comprobar. Y parece que así es. Y Utsuro esquiva. Pues vemos un 13, un 3, un 17 y un 4 Falla. con una esquiva de un 12. Y le va a entrar 3, ¿puede ser? Y le entran 3. El 13, el 3 y el 4. Y Pues... Uy. no ha sucedido nada. Esas plantas alienígenas están hechas de adamantium. Insiste. Dispara y se esconde. Pues un 8, un 3, un 13 3 y un como antes. 16, un 10. Así que esquiva y le entra solo una. Y vuelve a Y salvar. supera. Vuelve a fallar las papayas. Y aquí aprovecha la esfinge su habilidad Trepar Plus. Y se pone encima del edificio. Y parece que va a dividir ráfaga. El marcador no va a hacer nada. Ese dispara. Y Eudoros dispara. Con el fusil combi y Eudoros con el MK12. ¿Cómo va a dividir su ráfaga? Vale, pues va a ser una para el observador de artillería, 2 para el ingeniero y 1 para Eudoros. Vemos un tiro, un 1 por parte de Odez. Le entra el pulso flash a la Esfinge. esfinge, tira el pulso flash y... Supera. Tira hacia Eudoro ahora mismo, ¿no? No, hacia la ingeniera. Está Hacia la aplicando ingeniera. el mimetismo a la ingeniera. Muy bien, pues 2 tiros, un 4 y un 1 parece. Contra un 6. Gana la Naga. Supera con 19. Correcto. Y en la última, Eudoro. Un 10 para Eudoro. Y fallan los dos. Última orden. Última orden. Y recula a la esfinge. Vale, va a dividir la ráfaga ahora 2 y 2, pero los proxies. Muy Un bien. 9 y un 5. No está teniendo mucha suerte en las tiradas la No. esfinge, ¿eh? El Eudoro en la tirada gratis ha conseguido hacerle un daño. Y ahora vienen las enfrentadas. El camuflaje no declara nada, por supuesto. El pulso flash, a 12. Vamos a verlo. Falla. Falla con 19. 8. Un daño. Y una herida. Y activa sin incapacidad. 14. Falla. Y entra el 3. Parecía que tenía que abrir una Uy, brecha, y pero supera. Aleph ha resistido todo lo que le echaba la Ha sido esfinge. muy poco letal en este primer turno. Contamos mal, Contamos por lo mal. que veo, y le quedaba aún una orden con la cual se ha decidido esconderse en vez de camuflarse. Parece que Utsuro
empieza a mover en dirección a la Esfinge, pero recordemos que la Esfinge está protegida por ese remoto HMG reacción total con mimetismo. Level reacción total. Decide tirar una granada de eclipse. Muy bien, tira Eclipse un 1. Uf. un Un 1 crítico. y le entra el crítico. Por lo tanto, Eudoros creo que se ha acobardado y vuelve para atrás. Esta Usuro ha decidido revelar a la Naga Hacker para aprovechar ese pitcher para devolverle a Kernao una sorpresa desagradable. Pero recordemos que Karnao también es hacker asesino. Sí, pues se la está jugando. Sucker Punch va a hacer Kernao y la Naga va a hacer un Red Room. Va a hacer la carta primero. Un 12 y un 9, parece. 12 y 7, un un 7, crítico. uf. Y va a 7 Le ha venido genial este y crítico. la salvación falla. Recordemos que es shock, por lo tanto no va a poder activar la tenaz. Está Utsuro viendo cómo gasta esta segunda orden, la activa ya y decidido a poder empezar a puntuar. Mueve lo mínimo para que no le vea el remoto, la granada y sale. Muy bien. Recordemos, esto es granada eclipse, si no vamos mal, ¿no? Así es. Entonces niega total y absolutamente la línea de visión. Ni visores, nada. Entonces acaba de conseguir una zona total de nula visibilidad por parte del ejército combinado, lo que permite a Utsuro moverse. Con tranquilidad, sin Con que ese tranquilidad. remoto le toque la moral. Eudoro sigue Muy bien, avanzando. sigue. Eso es su tercera orden. Y ese es Eudoro, si no voy mal, ¿no? Exacto, es quien le va a abrir camino Pues efectivamente, vuelve a gastar otra orden con Eudoro y ya se sitúa. para tener un rango óptimo con el MK12 y van a enfrentar al remoto. Esperemos un momento. Odez está en su maletín buscando algo y ha llegado el momento. Noctífero lanzamisiles en la mesa. Va a tirar una granada de eclipse para enfrentar con los dos. Y va a 8. Supera por 1. Y aquí viene el nocturno. A 6. El noctífero Y es un crítico. un crítico. Alucinante. Madre de Dios, un crítico. Ha movido en muy ese ligeramente la momento. cabeza Utsuro, negando esta dura realidad. Eudoro ha caído Eudoro por ese ha noctífero. volado por los aires. Así que ahora empieza a mover Aquiles, ya que Eudoro es polvo. Pues en el empieza viento. la locomotora de Aleph a avanzar y a gastar órdenes. Recordemos, ya está en la zona central. Y vamos a ver si ahora sube. Pero le preocupa ese noctífero lanzamisiles porque recordemos que por debajo de la cola del helicóptero sí que hay visión. Y va a subir. Y va a subir. Muy bien, pues sube. Sube en ascensor Aquiles, que es un poco baguete. Qué increíble esta escenografía de Antero City, ¿eh? Es brutal. Acaba de subir con una plataforma. Acaba de subir con una plataforma, es espectacular esta mesa. Dispara a 3. Uf, falla. Falla. Y viene Aquiles. Y está sufriendo. Aquiles Y entra un mete 3. un 3. Y zafa la blindaje. Supera blindaje, ¿no? Sí. Supera Utsuro blindaje. está sudando la gota gorda. Ese noctífero está presentando un problema. Parece que va a volver a intentarlo. Aquiles se pone cuerpo a tierra. Vuelve a esquivar. Uf, aquí ya un 5, puede ser. Un 7. Y nada pasa. Odez me mira, sonríe como de uff, estuvo muy cerca. Ahora vemos a Aquiles haciendo la croqueta arrastrándose, aprovechando que ese murete. Están viendo si ahora hay una posibilidad de línea de tiro Con por altura con un hidrón. B2. Kernau. Vale, 1 el Spitfire. Bueno, pues Kernau va a 3. un 2. Uf, Eudoro a 15. un Pues 3. entran las 3. A ver, Kernau. Kernau de 3. Y increíble. 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 Increíble, Kernau. Un 1 para el del Spitfire. Y le entra 1. Blindaje de Aquiles, que da igual porque lleva una armadura enorme. Sobrevive. Kernau decide recular. O como bien diríamos en esta final del quinto editor planetario, fallar las papayas. ¿Qué estamos viendo ahora? Otra orden, ¿no? Así. Le entran 3.
Y ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ese unidrón carabina se va a la caja. Ahora mismo estamos viendo que Utsuro está eligiendo cuál es la siguiente víctima de Aquiles. Y dice que, bueno, pues que va a volver a probar contra el Noctífero. ¿Me equivoco? ¿Me equivoco o va a volver a probar con el Noctífero? No, va a volver a probar. Muy bien, pues parece que va a meter los 3, ¿no? 7, 17. Y falla. Falla. Ah, espera, es un crítico. Pues el Los tres Noctífero se va. vendajes y el Noctífero sí, se va. Va a hacer una coordinada Utsuro. Con su última orden, recordemos ya, en ese primer turno de Utsuro. Aquiles, el ingeniero. ¿Y quién más? El observador de artillería. Está pensando. Y al cadena de mando, al oficial Mirmidón. Y así llegamos al final de la primera ronda. Hacemos un rápido recuento de puntos y vemos que ambos jugadores controlan 2 cuadrantes cada uno. Así que un punto de victoria para cada jugador. Veamos qué hacen en la segunda ronda. Segundo turno de Odez, cuando ahora mismo quedan 1 hora y 4 minutos de partida. Vale, Odez ya ha empezado y su primera orden ha sido camuflar a la Esfinge. Así Lo que es. parece es que va a buscar el rock and roll con el bicho. Efectivamente, la peana ya ejecuta su trepar plus y ven una pequeña sombra, una pequeña distorsión. Y ve al camuflado. Aquiles retrasa. Y el camuflado. Y descubre. Pues parece que va a disparar. A base. 2 para Aquiles, 2 para la Naga. Dan los 1 dos. y 7. 17 y 6. Así que la Naga Es volatilizada. es volatilizada. Como Y ahora- retrasó la hora, va a esquivar Aquiles. Él va a 8. Aquiles falla. Y le entran y 2. Le entra 1-1. Uno solo. Una heridita para Aquiles. Y entonces gasta otra orden y se pone en cobertura, puede ser. Y la Esfinge se acerca a cobertura. Aquiles decide esquivar. Y vuelve a disparar. Aquiles parece que falla, no lo veo. Esquiva. Vale, mueve. Y le va a disparar al observador, que dispara una granada. 2 críticos. Uf. La cara de Uf. Utsuro se le ha olvidado incluso a lo que va. La esquiva de Aquiles y ahora sí que ya... Ha decidido que sí que lo tiene que ahora sí esconder ahora ya. ya ha sido suficiente la broma. Va a hacer una coordinada Odez. Odez va a hacer una coordinada. Está señalando ahora lo que va a mover. Con los unidrones, con el Esfinge y con... ¿Quién más? Creo que es el Inmetech. Sí, el Inmetech. Aprovecha que Aquiles no tiene línea de tiro. Parece que van a ir a por Aquiles. Se meten en el ascensor. El ascensor, increíble esta escenografía. Sube un poquitín de ascensor, sube al piso 1. Y a ver qué es lo que va a hacer Y carabina de plasma. a Aquiles, ¿no? Sin plantilla de daño 14. Un 10. Un 1. Y un 1. Y ha decidido esquivar. Uy, Aquiles quiere Quiere rock and roll. sangre con la espada. Al avanzar, Aquiles entra en el rango del pitcher y Carnao pues decide hackearle, pero supera. Nada ha pasado. Era un plugin de estos gratuitos, entonces no ha afectado. Vamos a ver a la Esfinge. Va para atrás. Y va para atrás. Va a intentar cazar a Aquiles por la espalda. Y parece que sí, ¿no? Sí. No le caza la espalda. Así que Aquiles va a esquivar. A 15 y a 11. 11 para la Esfinge. Entra un daño y otra herida. Uy. Aquiles ya tiene 2 heridas. Y falla las papayas. Agallas. Muy bien, porque ahora vamos a ver qué es lo que decide
hacer Utsuro con las órdenes que le quedan. Utsuro se lo está pensando. Al inicio de este segundo turno, su teniente Aquiles es ahora impetuoso, ¿eh? Recordemos, impetuoso. No puede coger cobertura. Está rodeado de enemigos y además está dentro del área de influencia de un pitcher. Difícil lo tiene. Vemos que Utsuro cancela la orden impetuosa de Aquiles y activa al oficial Mirmidón, que mueve. Y ahora sigue con la Mirmidón y ataca a uno de los unidrones. Están disparando la carabina de los unidrones. Activa tenaz. Que va avanzando por el flanco y quiere ir a por más Así es. unidrones. Vale, va a dividir la ráfaga. Un unidrón observador y otro al repetidor. Repetidor vaceros. Ese repetidor es muy peligroso para Aquiles. Utsuro, porque ese Entra el Aquiles es 6. muy vulnerable. Y el va 8. Y, un 9. Uy. Y falla. Y Crítico. crítico al repetidor. Entonces se carga ese repetidor, ese molesto repetidor, y también a un unidrón, ¿no? Sí. Pues la verdad es que ya son muchos interplanetarios a la espalda. Esto cada vez sale más rodado, cada vez hay más gente. No sé cómo conseguís meter cada año más gente cuando el espacio no aumenta y es el mismo. Este año recordemos que aparte del torneo de Infinity ha habido un torneo, bueno, el torneo de Aristella. Sigue habiendo espacio para las exposiciones, para los fan-made juegos, para las pruebas, las gincanas, las pinturas, los cursos de pintura que este año han sido espectaculares, las charlas de modelación, el staff que siempre está aquí echando un cable en cualquier momento, y además que cualquier jugador puede acercarse al staff, a cualquier miembro del staff y preguntar lo que sea, que siempre son amables y dispuestos. Si te gusta Infinity, tienes que venir a Interplanetario, no solo para jugar, sino por toda la oferta complementaria. No importa venir a jugar. Yo nunca he jugado en Interplanetario y he venido a casi todos. Vale, pues deciden. Muy bien. Explícame un poco esta tirada, en qué Vale, consiste. pues ahora mismo está volviendo a enfrentar contra el unidrón que queda vivo. Ha superado la tirada de Ha blindaje con superado ese la tal 19. y entonces sí que encara. Vuelve a activar al oficial. Vale, a 18. Y un 20, un 17 y el falla. falla. un Y falla 7, blindaje. no, blindaje. Otro Unidrón unidrón muerto. que activa tenaz antes de morir. Bueno, aquí les parece que se quiere volver a activar. Vale, va a ir para atrás. Y aquí está la esfinge, le dice Odez. Ojo, mira cómo se lo recuerda. Cuidado que aquí está la Recordemos esfinge. que está cuerpo a tierra. Y no sabe si la esfinge le va a ver al salir. Va a hacer una coordinada de rectificado. Quiere hacer Muy una bien. coordinada entre Aquiles y un Mirmidón, ¿no? Mirmidón. Muy bien. Así que decide Odez enfrentar con el oficial a 18 y 8. Falla, blindaje, sobrevive. Bastante nada, recordemos. Aquiles 2 tiros, un 2 y un 1. Así que entran los dos. Lo y siento, no hemos podido ver la tirada. salva los 2. Y lo siento, pero solo puedo usar esa orden teniente para mover a Aquiles. Así que vengo aquí y voy a disparar a la esfinge, parece. Vale, disparo con la esfinge y disparo con Aquiles. Aquiles. Vamos a ver cómo se resuelve esta lucha Pues de mira, titanes. primero la esfinge. 10 y Entra falla. la de la esfinge y la esfinge una herida. Una herida. La esfinge ya solo está a una herida, igual que Aquiles. Los dos titanes Falla un del poquito ejército combinado las, y de Aleph. las papayas para ocultarse un poco. Y ahora el unidrón, El unidrón que va a da explotar. 1 y se va. Le ha quitado muchas órdenes Utsuro este turno. Y eso va a resultar un problema para ese tercer turno de Odez.
Llegamos al final de la segunda ronda. Ambos jugadores controlan 2 cuadrantes cada uno, pero Aleph también ha conseguido activar una consola, y eso le hace ganar otro punto. Utsuro 3, Odez 2. Vamos con la tercera ronda. Ya ha empezado Odez a jugar. Exacto, es la Esfinge contra Aquiles. Entra uno. Se acaban de dar cuenta de que Aquiles es impetuoso, por lo tanto sí que es una herida. Aquiles ahora mismo tiene 2 heridas hechas, porque ha hecho una herida, por lo tanto no puede beneficiarse de la cobertura. Y se lo ha confirmado. Y ahora los 3 blindajes, ahora sí, Aquiles cae. cae ya. Pero muy bien el gesto de Utsuro. El gesto ha sido de cara increíble. hacia Deodez. En esta final, el decir que, oye, mira, lo siento, pero esto no lo hemos tenido en cuenta. Y eso ha significado la muerte de Aquiles. Vale, ¿dónde estaba? No le veía, pero al avanzar sí que ganará la línea de tiro con el oficial. Va a decidir esquivar. Tiene cobertura. DDO. Ahora mismo Odez se le ha puesto bastante la partida hacia Entre muy un de 5 cara. y 6. Esa Esfinge ha conseguido llegar al tercer turno. Sobrevive, salva y se esconde. Vale, va a coordinar. A Kernau. Mover. Al Unidrón. Va a mover. Al remoto médico que va a hacer mover para atrás. Avanza el reacción total. Y está posicionando sus tropas para puntuar con los máximos puntos posibles y acabar su turno, poner las cosas difíciles a un Utsuro que, recordemos, no solo ha jugado de manera espectacular, sino que ha demostrado que es un jugador muy, muy limpio y muy cordial. Está acercando ya, pero así es, está acercando a Kernau a una de las consolas para intentar arañar puntos donde sea. Y la Esfinge ahora, desde la posición donde estamos, está exactamente en el centro. Sí, y está subiendo al helicóptero para poder ver a ese oficial y bajar e intentar quedar en el cuadrante más alejado de la zona de despliegue de Odez. Disparos. Y dispara el oficial Mirmidón, entendemos. Tira humo. Un crítico. Un crítico le Además saca al un 8. crítico. Como duelen los críticos al 8. Los críticos duelen, sean el resultado que sean. Se muere el oficial móvil. Última orden de teniente. Y ha movido al teniente trepando para quedar ahí. No, mover. No. Mover. Realmente es para empezar a poder tener un tirador, ya te da igual que se muera el teniente. Pues último turno de Utsuro, que la verdad Lo tiene complicado porque ha tiene muerto complicado. el teniente. Y como bien has dicho, ahora mismo está en pérdida de teniente. Tiene que salir todo muy bien. Y claro, pérdida de teniente, irregulares. Es que ese es el gran problema. Muy complicado. El gran problema es que con esa orden ha conseguido quitarse al Mirmidón cadena de mando. Y eso ha cambiado radicalmente la situación. Vale. Ha decidido mover el remoto pulso flash. Los dos, el Unidrón y el médico, disparan. Un disparo gratis. Falla. Un 10, falla. Y a 12 con el médico. Nada. El pulso flash. Un cegado. No queda cegado porque tiene un PV6. Super APB. ¿Podríamos decir que Utsuro podría ser capaz de volver a levantar el Imperio Romano? Podría. Dale una Coca-Cola, 2 donuts y 250 años y te lo consigue. Vale, Vamos a ver, el proxy sigue y avanzando. nada Navas. Creo que a Utsuro le quedan 2 tokens de mando. Podría convertir 2 órdenes irregulares en regulares e intentar llegar a una consola y activarla. Sería un punto. Pero claro, aquí el problema es que una carta Intelcom... Suma 40, has dicho antes. La carta Intelcom aquí creo que también funciona
como anulación de especialistas. Eso le puede hacer muchísimo daño. Sí. La carta Intelcom en esta misión es de interferencia. Estamos equivocados antes. Estaba equivocado yo antes. Aquí no se suma. No es la de apoyo y control. Claro, porque aquí se puntúa por turnos. No al final de la partida. La carta de Intelcom es simplemente para anular un especialista en las consolas. Pues eso deja a Utsuro con muy pocas posibilidades de poder remontar. Es una pena, ya nos habíamos creído que su leyenda seguiría creciendo, consiguiendo lo que todo el mundo da por hecho. Es que tenía la partida perdida, pero ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. No da su brazo a torcer. Vale, va a activar para moverla, o va a activar esta miniatura para mover la consola. Sí. Tendría línea de tiro con esa miniatura ya. Esto ya es un huida hacia adelante. Vale, avanza. Va a empezar aquí el tiroteo. Pero es muy, muy, muy difícil. Dispara 13. El 6. Entre el 6 y cae. Inconsciente. El disparo de la esfinge. Y sobrevive. Muy bien. Pues allí ha conseguido arrancar. Le pregunta cuál es la línea de visión. Y va a seguir moviendo. Última orden. La esfinge va a disparar. Y él le dispara. Un 12. Esquiva, perdón. Un 1. Y se acaba la partida. Parece Van que a al final va a tener que puntos. moverse hacia esa zona de cobertura para ganar esa ocultación hacia la esfinge, lo Se que va a quedar hará ahí. que Deciden no que pueda sí, y que se se tiene que acaba quedar la ahí, se dan la partida. mano. Se dan la mano muy bien estos dos jugadores, muy bien tanto Utsuro como Odez. Sí, puntuación final 4 para Odez y 3 para Utsuro. Odez se convierte en el ganador del quinto interplanetario. Así que Odez se convierte en el ganador oficial invicto del quinto interplanetario. Una experiencia inolvidable. Llevamos ya 3 años viniendo desde Vitoria, desde la asociación Battle Bunker Vitoria. No sé qué decir. El primer año tuve la posibilidad de quedarme en la 16ª posición, 19ª el año pasado, y haber ganado este año en Interplanetario es una cosa inolvidable. Agradecer mucho a toda la gente que ha jugado conmigo, porque la verdad han sido 6 partidas inolvidables, todas y cada una de ellas, muy buena gente. Y nada, y a ver, animar a todo el mundo para que venga aquí, porque esto hay que disfrutarlo, es una pasada, y el año que viene repetimos, claro.